estamos en vivo. Bienvenidos a todos los que están en este Facebook Live, los que se conectan a este Facebook Live de Cuestión Pública. Hoy vamos a hablar sobre el ABC del Plan Nacional de Vacunación y para eso nos acompaña la docente de la Universidad Nacional y farmacoepidemióloga Claudia Vaca y Carlos Dagger, que es director del Comité de Aseguramiento en Salud de la ANVI. El 29 de enero de 2021 se publicó el decreto 101 del Ministerio de Salud y la Protección Social, por medio del cual se adopta el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. El objetivo del plan de vacunación contra el COVID-19 es reducir la morbilidad grave y la mortalidad específica por COVID-19, disminuir la incidencia de casos graves y la protección de población que tiene alta exposición al virus y reducción del contagio en la población en general, con el propósito de controlar la transmisión y contribuir a la inmunidad de rebaño en Colombia. Este plan tiene una priorización con base a 3 criterios fundamentales: la posición de vulnerabilidad dentro del grupo de especial protección, el rol del personal de la salud en la lucha contra la pandemia, el nivel de exposición de ciertos grupos sociales y la necesidad de garantizar la continuidad de ciertos servicios indispensables. En él se recuerda que la Ley 2064 de 2020 declaró de interés general la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra el COVID-19 y estableció que las vacunas deben ser priorizadas para los grupos poblacionales que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social de acuerdo con la estrategia de vacunación adoptada. Para el primer semestre del año 2021, Colombia podrá contar con aproximadamente 40 millones de dosis para buscar la inmunización de aproximadamente 20 millones de personas, y el gobierno nacional continúa adelantando acuerdos con otras casas farmacéuticas para lograr la compra de más dosis de vacunas. En este decreto se precisa que las vacunas adquiridas por el Estado colombiano estarán disponibles de manera gradual en la medida que los diferentes laboratorios avancen en su producción. Es necesario dividir en varias etapas los grupos priorizados. Pero el gobierno colombiano, la estrategia de vacunación debe apuntar en una primera fase a proteger el talento humano en salud, específicamente el de primera línea, a reducir la mortalidad por causa de COVID-19 y a disminuir la incidencia de casos severos por esta misma enfermedad, generadas principalmente en los grupos de adultos mayores y población con comorbilidades. La segunda fase estará dirigida a la reducción del contagio. Este Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en Colombia se divide en 2 fases y 5 etapas, las cuales serán explicadas y comentadas por nuestros invitados hoy. Bueno, pasamos a la ronda de preguntas. Iniciamos con Iván. Bueno, para nuestros 2 invitados, la siguiente pregunta: ¿están dadas las condiciones para comenzar la vacunación masiva contra el COVID-19 en febrero? Profesora Claudia, comienzo con usted. Pues todo indica que el gobierno nacional ha hecho una tarea muy juiciosa de coordinación con las entidades territoriales, en especial, que es con quienes tienen la coordinación directa y que además de eso se ha generado la capacitación al personal que va a hacer tanto la recepción, almacenamiento como la administración de las vacunas. Eso en principio diría yo que está bastante listo. Entiendo además que para aquellas vacunas que requieren algo de manejo especializado, ultracongeladores y además una capacitación específica en el manejo del biológico, también esto estaría listo, en especial en las grandes ciudades, en las 7 grandes ciudades, y que además de eso, a partir del decreto que expidió recientemente, entró en coordinación y capacitación con quienes van a hacer la operación directa de la aplicación del biológico y la identificación de usuarios. Entonces yo diría que en términos logísticos y de alistamiento se han hecho todos los esfuerzos. No estoy segura de que en ese alistamiento, por lo menos no lo conozco, tendríamos que revisar en qué condiciones se está haciendo, digamos, el manejo y la anticipación de los imprevistos y de las complicaciones que se pudieran generar en terreno. Los países que ya iniciaron vacunación, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, de esos 3, en especial Estados Unidos tuvo algunos problemas fuertes
de tipo logístico que no estuvieron previstos, y ya hay algunos documentos de lecciones aprendidas que sería muy interesante saber si en ese alistamiento que está haciendo el gobierno nacional se está contemplando esas lecciones aprendidas. Continúo. Buenas tardes a todos. Yo creo que si hay una lección aprendida con la pandemia de COVID-19 es que tenemos que conjugar todos los verbos en gerundio, de modo que nos estamos preparando. Y lo segundo es evitar las afirmaciones taxativas. Yo creo que si las vacunas aterrizaran hoy, evidentemente no estamos preparados. Ahora bien, realmente hay un plan que nos va a permitir, y soy optimista al respecto, tener todo lo más posible preparado para que las primeras dosis que lleguen sean administradas con la mayor celeridad posible. Algunos elementos que me producen confianza. El primero, dado que las primeras que llegarán serán las vacunas de Pfizer, el gobierno adquirió 44 ultracongeladores que ya han venido llegando. El objetivo es que estos 44 ultracongeladores aterricen en 19 ciudades, porque la logística con la vacuna de Pfizer implica que llegue directamente el producto desde la planta de producción a la ciudad donde se va a llevar a cabo la administración y la campaña de vacunación. Segundo, ya hay un plan, ya sabemos cómo va a funcionar esto. El decreto 109 estableció unas reglas de juego claras. Falta la microplaneación, porque aunque hay poblaciones priorizadas, dentro de las priorizadas hay otras poblaciones priorizadas. Eso está pendiente, pero debe surtirse en las próximas 2 semanas. Por otra parte, un desarrollo y que ha venido de la mano con estos desarrollos digitales sin precedentes. Hoy ya hubo una capacitación en una herramienta, en el desarrollo de una herramienta que es el PI Web, que es la web del Plan Ampliado de Inmunizaciones. Hoy hubo la primera capacitación, entonces esa plataforma ya está lista. En esta plataforma van a quedar consignados los datos de los usuarios, el lote de la vacuna aplicada a cada persona. Allí se tendrán que registrar eventos adversos, el consentimiento informado. Esta plataforma es para uso de las entidades, no es para uso no es de uso abierto. Entonces, creo que hay como tres dimensiones que nos permiten tener cierto grado o un grado de optimismo. No seamos incrédulos. Y esos tres son: la logística ya está comenzando, ya se sabe cómo será, ya hay un plan que se sabe cómo será, y hay unas plataformas digitales cuyo desafío especialmente está relacionado con las bases de datos que ya se está montando. Gracias. De hecho, la siguiente pregunta también está dirigida para usted, doctor Carlos. Queríamos preguntarle, ya entrando al Plan Nacional de Vacunación. La primera fase contempla 3 primeras etapas y allí se busca reducir la morbilidad grave, la mortalidad específica por COVID-19, como lo explicaba hace un momento Iván. Queríamos preguntarle si puede explicarnos, por favor, en detalle cuáles son esas 3 etapas de la primera fase. Sí, el objetivo de la primera fase es reducir la mortalidad y proteger al talento humano en salud que ha estado en la primera línea. Sabemos que la población mayor de 80 años es más de la mitad de las muertes por COVID en Colombia se han producido en personas mayores de edad. Por lo tanto, lo primero que hay que cuidar es a la población de estas edades. Pongo un ejemplo. La tasa de mortalidad aumenta 0,4% a los 55 años, 1,4% a los 65, 4,6% a los 75 años y al 15% en los mayores de 85. Incluso es del 25% en los mayores de 90 años. De suerte que esta es una priorización indiscutible. Con respecto a los profesionales de primera línea, yo creo que esto tiene un componente de reconocimiento social, aparte del hecho de que ellos están en una alta exposición y en un alto riesgo.
En esta primera etapa serán vacunadas también los profesionales de la salud que están, hay unas 10 categorías, profesionales de cuidados intensivos, personal de transporte, vacunadores, eh, radiólogos que tienen que pues, tomar radiografías torácicas. Esta población está priorizada en virtud de que tienen alto riesgo, pero también es un gesto de reconocimiento a la abnegada labor que han tenido durante este tiempo. La segunda fase son los mayores de 65 años. Igual, el riesgo de muerte por COVID se incrementa a esta edad. En la segunda etapa, doy un paso atrás, en la primera etapa se calcula que serán 1.600.000, 1.700.000 personas. En la segunda etapa serán 7 millones de personas, donde están los mayores de 60 años. Obviamente se pueden incluir los que quedaron rezagados de la primera en caso de que hubiese un retraso en los datos que lleguen. Y se inmunizará al talento humano en salud, que no es de la primera línea. Y la tercera etapa es la famosa población con comorbilidades, que tenga más de 16 años. Aquí hago un paréntesis, no se vacunará por ahora a la población menor de 16 años porque no hay suficiente evidencia sobre los efectos de la vacuna en ellos. No obstante, ya ha habido alguna primera información y tengo la certeza de que mi compañera de estudio, Claudia Vaca, tiene la información mucho más atinada sobre el particular. Hay 11 comorbilidades, no voy a intentar enlistarlas, podría equivocarme: EPOC, cáncer, hipertensión, diabetes, ser candidato para trasplante, ser paciente trasplantado. En total son 11 comorbilidades que están incluidas en esta etapa. Más adelante, si quiere, hablamos de aquellos pacientes que no queden en las listas y que no se encuentren ahí, ¿qué deben hacer? Si quieren, dejamos esto para después. En esta etapa serán aproximadamente 3 millones de colombianos los que serán vacunados. Y ahí se cierra la fase 1, con la que queremos reducir, con la que Colombia quiere reducir la mortalidad y dar un reconocimiento al talento humano en salud. Muy bien, Carlos, esa explicación nos ayuda mucho a la segunda pregunta, que es para la profesora y docente Claudia Vaca, precisamente la segunda fase, que compone dos últimas etapas y según el decreto tiene por objeto reducir el contagio. ¿Cuáles son esas etapas de esta segunda fase, profesora Claudia Vaca? Justamente tiene que ver con las personas o con los grupos poblacionales que, si bien no están caracterizados en la epidemiología de la mortalidad y de la hospitalización, sí tienen un rol en el contagio por sus actividades económicas, sociales y por las labores que realizan. En estas etapas yo no detallaré con el nivel de juicio que lo hace Carlos, porque ahí está el decreto, pero quisiera en este sentido hacer varios llamados de atención. El gobierno nacional atendió varias de las recomendaciones que se hicieron respecto a cierta población que tiene una actividad económica informal y que se vuelven generadores de contagio y que se entienden también como población vulnerable socialmente. Por ejemplo, los maestros y profesores, los conductores de transporte público, en muchos países incluso las personas de personal de aseo y limpieza se entienden como personal clave que hace parte de las labores esenciales y que están ahí y que tendrían que ser priorizados, pero que en términos de riesgo en su labor ocupacional no están identificados, harían parte de estas últimas fases de la vacunación y se lograría la cobertura para evitar ese contagio. Yo diría que si bien el plan es bastante explícito en ello y yo creo que sí se ha hecho un esfuerzo de priorización que reconoce las diferencias sociales y económicas para garantizar la cobertura de la vacunación, quisieras llamar la atención sobre algunas cifras que digamos, se reflejarían en esos puestos de priorización de las siguientes fases, pero que no está claro cómo garantizar que se llega a ellos de una manera eficiente. El primero tiene que ver con que los estratos y las diferencias de ingresos sí son
un factor determinante de la vulnerabilidad en términos de salud. Una persona de estrato 1 tiene una probabilidad 10 veces más alta de ser hospitalizada y fallecer por el virus, y 6 veces, tiene 6 veces más probabilidad de entrar a una UCI comparado con una persona de estrato 6. Si los criterios de ingreso en la primera fase que acaba de hablar Carlos, y en estas que están buscando reducir el contagio, no se identifica con suficiente claridad a estas personas de menores ingresos, posiblemente seguirían llevando una carga de discriminación en esta pandemia, y la vacunación en sí misma, la forma de llegar a estas personas posiblemente también va a ser discriminatoria. Y creo yo que los esfuerzos de identificación de bases de datos, de autopostulación, incluso, por ejemplo, para la población inmigrante ilegal, que fue una también de las solicitudes que hicimos de que se incluyeran, mediante los mecanismos que están descritos en el decreto, no pareciera la medida más fácil o la forma más fácil de identificarlos. Y tal vez eso es una de las llamadas de atención más fuertes que tendríamos que hacer ahora en este alistamiento, para que el optimismo, que es bastante bien infundado, no se nos agüe en el camino y vayamos anticipando ese tipo de asuntos. Después viene un tema que se está volviendo un asunto de interés nacional y de debate social, de debate político muy fuerte, y es que, habiendo incorporado a los profesores de primaria, secundaria, en especial de educación pública, para garantizar el regreso a las escuelas en esta siguiente fase de la vacunación, los anuncios nacionales y locales de Bogotá establecen que se iniciarían las clases presenciales de una manera escalonada y con alternancia, casi que de inmediato ahora, y gran parte de los profesores y sobre todo las organizaciones de profesores, establecen que tendrían que incorporarse en la primera fase de priorización para lograr que evidentemente estén protegidos ellos, sus familias y las familias de los niños y de los adolescentes que ingresen a estudiar, para que, digamos, se contenga el contagio. Entonces yo creo que esta segunda etapa, esta segunda fase, que está bastante bien descrita, pudiera ser un poco más complicada en su manejo y posiblemente impactar los resultados esperados por el Ministerio con este decreto expedido. ¿Cómo está contemplado en el plan de logística para vacunar 35 millones de personas? ¿Estás silenciada o no te escuchamos? Ya está, creo que está ahí. El decreto es claro en que quienes coordinan y garantizan, digamos, la orientación, la organización, el alistamiento, son las secretarías de salud, pero quienes van a hacer la identificación de los usuarios, las citas de atención y la garantía de que esas fases de las cuales estamos hablando, por grupos de edad, por grupos de riesgo y por oficios o por actividades económicas, las hagan las EPS, las aseguradoras, el gremio uno de los gremios a los cuales hoy representa a Carlos Daguer, que está aquí. Tal vez sería bueno que nos cuente cómo se está analizando en esa parte, pero la aplicación, la administración de la vacuna van a hacerse en los hospitales. Quienes tienen afiliación al régimen, a una EPS, el régimen contributivo, posiblemente el proceso de identificación va a ser más rápido, su cita va a estar bien definida y le van a decir en qué lugar puede irse a vacunar. Pero quienes hacen parte del régimen subsidiado, que también están afiliados a algunas empresas aseguradoras, EPS, posiblemente se puedan identificar si han mantenido y si se han actualizado sus datos en las bases de datos que alimentan estas plataformas que el ministerio alistó y de la cual habló Carlos hace un minuto. El punto está en quienes no aparezcan en esas plataformas, o quienes no estén o no hagan parte del régimen subsidiado,
de manera formal, es decir, que no estén afiliadas a una aseguradora del régimen subsidiado, o simplemente quienes nunca han aparecido en esas bases de datos porque su labor económica ha sido inconstante, inestable, completamente informal, e incluso la población dispersa o la población que no tiene ninguna actividad económica formal, ni estudia, ni trabaja, ni está identificado por ninguna de estas vías. Ahí la cosa empieza a complicarse un poco, posiblemente estos problemas se van a empezar a ver en el mes de abril o mayo, que es donde empezaría esa segunda fase con esos grupos poblacionales y creemos que la simple citación o la simple autopostulación para poder identificar y hacer ordenada la fila en la vacunación no va a ser suficiente. Yo creo que vamos a tener que combinar estrategias de vacunación masiva, llamados masivos en sitios abiertos, combinación de las estrategias clásicas de campañas de vacunación e incluso permitir que cuando una persona ha sido identificada, citada para ir a la vacunación, por ejemplo, un mayor de 80 años que va con su cuidador que tiene más de 65 años, debería permitírsele de inmediato acceder a la vacunación a ese segundo acompañante para no tener que generar un nuevo desplazamiento. Y habrá casos en los cuales ni siquiera las personas, habiendo sido citadas, podrán atender la cita porque son personas que no se pueden movilizar. Un mayor de 80 años con comorbilidades que vive en su casa, pero nadie puede acompañarlo porque todos trabajan o porque está en un hogar geriátrico y la forma para que pudiera salir requiere otro tipo de autorizaciones. Ya la cosa empieza a complicarse y tal vez debería ser muchísimo más flexible en garantizar que se lleva la vacuna al sitio de vacunación y se garantiza esa cobertura. Parece que el decreto tiene previsto eso, pero si uno lo mira así a primer detalle, las complicaciones logísticas pudieran ser justamente estar ahí en esos detalles. Perfecto. Quiero hacerle la siguiente pregunta al director Carlos Daguerre. ¿Cómo van a garantizar el acceso a la información de los colombianos frente a la enorme brecha digital que hay en el país? Iván, gracias. Comparto la preocupación de la doctora Claudia Vaca. Tenemos una gran brecha digital y tenemos una altísima proporción de población que no ha actualizado sus datos y especialmente en el régimen subsidiado. El gobierno, según nos han informado, ha ordenado a distintas entidades del Estado, Prosperidad Social, que aporten, que alleguen la información de esas bases de datos, sobre todo de población pobre, población en zonas remotas, porque ese va a ser el mayor desafío del Plan Nacional de Vacunación, indiscutiblemente, que es ubicar a las poblaciones más vulnerables o de zonas más apartadas para poder contactarlas y poder fijar una cita. Nosotros, el gremio de los aseguradores, tenemos un compromiso ahí muy importante que es inducir la demanda. Esto significa que no solo las plataformas digitales serán las importantes para que la gente se contacte y actualice sus datos. Cualquier medio de comunicación eh, será utilizado del teléfono, o sea, el teléfono, llegar al lugar eh, para que la persona que sospeche que sus datos no están actualizados, se actualicen. Eso por una parte. Y por el otro lado, inducir la demanda, es decir, generar comunicaciones para que aquellas personas que no estén enteradas se enteren de la necesidad de actualizar los datos. El país ha vivido un proceso de transformación digital, de aceleración muy grande durante la pandemia. Digamos que eso va a obrar a nuestro favor, no nos podemos basar en los parámetros que teníamos en 2019, según los cuales apenas el 6% de la población utilizaba las herramientas digitales para cosas útiles. Esa proporción ha crecido de manera significativa y probablemente sin esperarlo, sin haberlo contemplado así desde el comienzo, eso va a ser muy afortunado en esta nueva etapa. Pero efectivamente, resumo, sí es el mayor desafío del Plan Nacional de Vacunación, encontrar a toda la población priorizada de manera oportuna.
Gracias. Gracias, Carlos. Para la docente Claudia Vaca, queríamos hacerle una pregunta con respecto a lo que estaba mencionando hace un momento el doctor Carlos. Y él decía que uno de los mayores desafíos es precisamente llegar a las poblaciones más retiradas, más vulnerables. ¿Qué debería hacer el gobierno para garantizar que las vacunas lleguen a todos los rincones del país? Pues tal vez ese fue el reclamo y la reacción directa que hicieron los secretarios de salud al decreto expedido por el gobierno nacional. Ellos fueron bastante enfáticos en establecer que tal vez posiblemente las barreras y las desigualdades sociales que son bastante claras en Colombia no pudieran resolverse en términos de la vacunación, en términos del acceso a la población en condiciones de mayor vulnerabilidad a través de la estructura del sistema de salud, en especial a través de las EPS. Los secretarios de salud establecieron que posiblemente al final lo que va a suceder es que tengan que echar mano de la forma como ha operado siempre las campañas de vacunación y en especial las estrategias de promoción y prevención que tienen los municipios y que tienen las secretarías de salud territoriales, es decir, ir a las casas, ir puerta a puerta, hacer campañas masivas, establecer lugares abiertos para hacer la vacunación sin que eso signifique aumentar el riesgo del contagio. Una proporción importante de la población será posiblemente vacunada a través de esas estrategias y no a través del mecanismo sofisticado, un poco bastante intrincado de una base de datos, la búsqueda de la base de datos, la cita en un sitio específico, en un lugar específico, la llenada de los datos en una plataforma, la salida con el carnet por parte de la persona y después la comunicación de eventos adversos, de cualquier problema por parte del usuario en un aplicativo de celular o en un aplicativo web. Esa es, digamos, la parte digamos, la parte soñada, que posiblemente creo yo que yo sigo pues la línea optimista de Carlos en el sentido de que hay una proporción que posiblemente va a salir ahí, que va a hacerlo bastante bien y que va a funcionar, que es la población del régimen contributivo, que está digitalizada, que tiene internet, que estaba en casa, que ha tenido la identificación de sus comorbilidades claramente, que conoce cuáles son los detalles de su afiliación y posiblemente incluso puede encontrar el sitio a donde fue citado fácilmente. Pero hay una proporción muy grande de la población que incluso hace parte de la fase 1 y una muchísimo mayor parte de la población que hace parte de la fase 2 y de las etapas finales, que corresponden a esa población, a ese grupo de población más vulnerable y mucho más difícil de identificar, y que entre otras cosas tal vez representa una parte importante de quienes ni saben el tema de la vacunación ni tampoco les interesa vacunarse, o sea que no se van a autopostular, así que va a tocar adicionar a todas esas estrategias de búsqueda activa y clásicas del PAI, clásicas que los secretarios de salud decían, nos va a tocar hacer lo mismo que siempre. El gobierno está siendo demasiado optimista con este esquema tan digitalizado. Vamos a hacerlo como lo hemos hecho siempre y va a ser esa la manera más eficiente de llegar a una porción muy importante de la población. Yo diría, Carlos, que de acuerdo a las fases y a las proporciones de población estaríamos hablando de más del 70% de la meta de vacunación cuando estamos hablando de esa proporción de población más grande de la fase 2 y que además permitiría el bloqueo del contagio. Claro. Aquí me parece importante yo creo que el Ministerio de Salud fue bastante consciente de esa dificultad que expresa la doctora Claudia Vaca, especialmente en las poblaciones remotas o de difícil acceso, donde estableció que, por ejemplo, la población indígena que está priorizada, si se hace una campaña de vacunación en uno de esos municipios distantes, de una vez se ha vacunado todo el resguardo en su conjunto, independientemente de si cumplen o no con los criterios de priorización. ¿Por qué? Porque estos equipos extramurales que se están contemplando para llevar a cabo las vacunaciones en zonas dispersas,
No pueden ir 2 veces a ese lugar y tener viajes en lancha de largas horas o Claro. por carretera largas horas. Entonces, ¿qué contempla el plan de vacunación? Que de una vez todo ese resguardo quede vacunado, independientemente de la etapa que le corresponda individualmente a cada persona. Y yo diría ahí un elemento clave va a ser Sí. también la claridad sobre la disposición de los biológicos que lleguen a esas zonas apartadas. Todos debemos tener absolutamente claro, así lo ha hecho saber el ministro de Salud y está bastante claro en la información de las vacunas que pudieran estar disponibles en el país, que las vacunas que van a llegar a esas zonas son las vacunas que permiten un almacenamiento y una estabilidad en esas condiciones geográficas alejadas en condiciones climáticas bastante diversas, pues complejas, temperaturas extremas, humedades extremas y sobre todo transporte, digamos, muy complicado, no son transportes sencillos y fáciles. Las vacunas de última generación, algunas de las cuales adquirió Colombia, no admiten temperaturas altas, tienen que ser almacenadas en temperaturas de ultracongelación y eso significa tener ultracongeladores disponibles para su almacenamiento, pero tampoco admiten movimientos fuertes porque la proteína, la formulación que las contiene, se inestabiliza. Entonces, esos viajes con recorridos bastante complicados no podrían hacerse. Y además, una vez destapadas, para hacer su aplicación tienen una estabilidad muy corta, de horas, de 2 a 8 horas. Así que esas vacunas posiblemente se van a concentrar en las ciudades capitales, en donde hay esa infraestructura de ultracongelación, en donde hay posibilidades de vacunación rápida de las personas que están disponibles y donde hay también personal especializado que puede manejar con todo el cuidado de sus biológicos. Las vacunas que van a llegar a zonas geográficas alejadas serán vacunas que, digamos, que tienen una tecnología conocida, que se pueden manejar en las condiciones de temperatura y humedad a las cuales se manejan otras temperaturas, otras vacunas, las temperaturas habituales, y pues la garantía de que esas regiones sean cubiertas con esas vacunas también depende de que esas vacunas lleguen y de la proporción de esas vacunas que haya comprado el gobierno del portafolio que ha anunciado, que ha negociado. Seguimos aquí en este Facebook Live de Cuestión Pública. Antes de la siguiente pregunta, saludamos a Hermes José Silva Jaimes, que nos está conectado, a Joan Useche, a María José, a Edgardo Lara, a Catherine Seicor. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden seguirnos y estar en nuestras redes sociales, en Twitter, @cuestionp, en Facebook también como Cuestión Pública, Instagram en Cuestión P, para que estén atentos de publicaciones y este tipo de invitaciones que les hacemos cada jueves. Voy con el director del Comité de Aseguramiento en Salud de la ANDI, Carlos Dagger, para preguntarle, Carlos, ¿cómo será la vacunación para los colombianos que no están afiliados al sistema de salud? Las entidades territoriales de salud, es decir, las secretarías de salud, son las responsables de vacunar a esta población. Desde que comenzó la pandemia, uno de los objetivos ha sido vincular de manera inmediata a toda la población que sea identificada para efectos de las pruebas, de modo que esta responsabilidad recae sobre las entidades territoriales y debe terminar con el aseguramiento y la inclusión en el sistema de salud de la población que sea identificada. Carlos, y en esa línea hay una pregunta que fue también objeto del debate. ¿Cómo quedó en el decreto la vacunación para la población migrante que está en Colombia legalmente identificada y los que no estén identificados? ¿Eso cómo quedó? Un argumento que hubo y que expresó el ministro Fernando Ruiz al respecto es que si se busca generar inmunidad de rebaño, esa población debe habitar en el territorio nacional. La población flotante no contribuye a eso porque viene, se aplica la vacuna y se va, y no hay cadena de contagio que frene, sino la frena en su lugar de residencia. Por una parte ese argumento, y por el otro argumento es que en el sistema, el Plan Nacional de Vacunación está basado en la identificación nominal
de la población, es decir, nombre y apellido, de modo que esa es la población que más fácilmente se puede encontrar, que más fácilmente puede ser ubicada, encontrada y citada. De modo que quedó que la población que esté en condición regular es la que tendrá acceso a la vacuna. Yo creo, dado que en el mediano plazo la vacunación es un beneficio para todos, podrá haber campañas menos supeditadas a la identificación nominal de las personas. Pero por ahora lo que hay es que persona identificada es persona que se puede vacunar. Persona que no se identifique es que no hay manera de ubicarla simplemente. Casi que es una decisión pragmática. Pero Carlos, no es, digamos, un poco santanderista, es decir, frente a lo que hay, lo que está escrito y la realidad de las calles y la realidad de los municipios, que es otra. Yo creo que es discriminatorio. Y esa discriminación no creo que sea fácil de resolver, pero tendría que asumirse alguna estrategia para resolverla. Voy a poner un par de ejemplos. Los inmigrantes ilegales fueron una preocupación de muchas de las organizaciones de derechos humanos cuando leyeron el plan inicial, debido a que pues el gobierno nacional lo que decía es: tenemos una dificultad concreta y pragmática de identificar a los migrantes ilegales, ¿cierto? Pero esa no es una respuesta, digamos, desde la perspectiva de derechos humanos y del Estado, que tiene que proteger los derechos humanos y garantizar el respeto de esos derechos humanos a esa población, y tiene que establecer las estrategias para garantizarlo. Hoy lo que dice el plan es que tendría que hacerse una postulación, es decir, que un migrante ilegal llega a un sitio y dice: por favor, me incluye la base de datos para poderme vacunar. Es decir, el gobierno nacional atendió la recomendación de que no se discriminara, pero en términos prácticos lo que dijo fue: vaya, avise que usted es ilegal. La probabilidad de que un ilegal vaya y avise que es ilegal, y que además le diga que le tocó la vacuna de 2 dosis y le dicen que vuelva dentro de 21 días para que vuelva otra vez a registrarse, es cero. Entonces, se convierte en una discriminación, de hecho, independientemente de la condición pragmática de su identificación, como lo dijo Carlos, y creo que la manera correcta de hacerlo es garantizar que se establecen puntos de vacunación abiertos sin ningún tipo de restricción para que las personas se acerquen a la vacunación, o bien las secretarías de salud les ofrezcan en las estrategias de programas especiales de subsidios, de apoyos alimentarios y de otro tipo, la posibilidad de vacunarlos. Y eso significaría, aquí haría una paréntesis, que en el caso de que tengamos vacunas de una sola dosis, Colombia parece que ha hecho acuerdos y compró de una de las vacunas que requiere una sola dosis, que no ha sido todavía terminado el experimento con humanos y que todavía no ha sido aprobada en ningún lugar del mundo. En el caso de que esa vacuna se apruebe, sería la vacuna ideal como estrategia de salud pública para este tipo de población: los migrantes, los habitantes de la calle, que son población generadora de contagio, y que no habría ninguna razón y que tendrían que tomarse todas las medidas para no discriminar y garantizar el acceso a la vacuna. Claudia, yo también tengo una duda más o menos de ese tipo, y es que también en el plan de vacunación se contempla vacunar la población carcelaria. Sí, la población carcelaria está identificada y tendría que ser parte de las digamos, estrategias de vacunación que corresponda al sistema o a las entidades que están encargadas del sistema de atención a la población carcelaria. Hace parte del plan, estaría, para algunos debería estar en las primeras fases de vacunación por el riesgo del contagio, pero es cierto que está incorporada y está incorporada en la fase 2. Para la docente Claudia Vaca, y para Carlos Tagle, para los dos brevemente, ¿pueden explicarnos los recursos para financiar este Plan Nacional de Vacunación? ¿De dónde salen? Iván. Hay un fondo, si quieres, Carlos, cuentas okay, el fondo, perfecto, Carlos. quién lo maneja y cómo se ejecuta.
Perfecto. Sí, estos recursos saldrán todos del Fondo para la Mitigación de Emergencias, el FOME. Es una cuenta administrada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Todos el mecanismo de pago, que se conocerá probablemente esta misma noche, o el borrador de resolución sobre el particular, eh, se conocerá esta noche los pormenores de eso, pero más o menos la dinámica es que a través de las entidades de los asegurados, es decir, las EPS confirman que se hizo la vacunación, que el hospital, la clínica, y llevó a cabo la vacunación de la persona específica y le pide a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que gire los recursos correspondientes de manera directa a ese prestador de servicios. Es decir, la EPS será un verificador de la vacunación, pero los recursos salen del FOME de manera directa a las IPS. El 50% de esos recursos serán girados de manera anticipada y lo restante una vez se confirme que la vacunación fue aplicada de manera efectiva. Es decir, que se van a pagar dosis a dosis y eso puede ser un incentivo bastante claro, en especial para los hospitales privados para realizar vacunación y establecer puntos de vacunación. La red privada de hospitales y también, por supuesto, la red pública de hospitales. Se paga por dosis aplicada y este pago anticipado permite también establecer cuál va a ser el volumen de dosis asignadas por punto de atención. Perfecto, muchas gracias. Listo. Vamos a ir cerrando ya con un par de preguntas. A quienes nos ven les recordamos que puedan dejar las suyas en los comentarios allí de Facebook. Y la pregunta es la siguiente, para ambos. ¿Ustedes creen que se va a lograr la meta que se puso el gobierno de vacunar cerca de 35 millones de colombianos este 2021? De no ser así, ¿para cuándo creerían que sería alcanzable esa meta? Vamos primero con Claudia. El gobierno nacional ha puesto una meta que es muy ambiciosa y que de acuerdo al plan de adquisición de vacunas podría cumplirse, pero el punto es que pareciera que las variables que determinan el cumplimiento de esa meta no son variables que pueda manejar por completo el Ministerio de Salud. De hecho, son variables que dependen mucho del comercio internacional y de la escasez de vacunas que se ha anunciado globalmente. Hoy justamente varios líderes europeos anunciaron que además del anuncio que ya se hizo la semana pasada de hacer una potencial monitoreo a las exportaciones y control de las exportaciones de la Unión Europea, algunos de los países estarían dispuestos a pedir que se liberen las patentes que están asociadas a la producción y lo mismo que los secretos industriales que están asociados a la producción de estas vacunas, de manera que se puedan identificar plantas alternativas para ampliar la capacidad productiva de las vacunas y lograr la cobertura de los países de la Unión Europea. Esto lo que nos pone es una alarma bastante clara de que ni siquiera las metas de vacunación de los países ricos se van a poder cumplir si sigue esta velocidad de despacho de dosis y si además los laboratorios farmacéuticos continúan con los retrasos en las entregas y con los problemas de escalamiento de producción que ya anunciaron. Lo mismo pasa en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. El Reino Unido hizo una compra anticipada de casi toda la producción de AstraZeneca. Oxford, esta vacuna está producida por una de las multinacionales más importantes de base del Reino Unido, es decir, local del Reino Unido, y los acuerdos se hicieron antes que los acuerdos que la Unión Europea había entrado a realizar con AstraZeneca. Esto se consideró una violación de los criterios de trabajo mancomunado en la Unión Europea y es parte de la gran tensión que existe hoy entre Europa y el Reino Unido. Y como parte de estas empresas farmacéuticas, en especial Pfizer, vendió un número muy alto de vacunas, por ejemplo, a Canadá. Canadá compró por anticipado cerca de 5 veces el total de dosis requeridas para toda su población. Los compró por anticipado, pero Pfizer no puede hacer los despachos que había acordado. Todo indicaría que
Colombia está en una situación, si no similar, peor, porque siendo un país de medio o bajo ingreso y no estando en las prioridades que tienen establecidas estas multinacionales en los acuerdos con los países del norte, posiblemente va a haber alterado los despachos. En el contrato que se liberó por ahí son contratos, todos son confidenciales, a puerta cerrada, llenos de cláusulas, pero se liberó un contrato con AstraZeneca por parte de un funcionario europeo, parece que por error, y se pudo ver que, por un lado, no es claro que estén obligadas a cumplir los compromisos de los despachos y las entregas de las dosis establecidas, pero además los contratos no tienen sanciones o mecanismos de castigo por el no cumplimiento. Es decir, que los países están amarrados a pesar de haber pagado anticipadamente, a pesar de haber cumplido con las condiciones. Muchos coinciden conmigo que son casi extorsivas las condiciones en las que se hicieron esas negociaciones con los países. Los países están maniatados para lograr hacer cumplir estos acuerdos. Colombia no creo que esté por fuera de esta realidad internacional tan dolorosa, porque no creo que sea solamente un tema comercial, sino es un tema humanitario, es una crisis humanitaria, claro, de unas dimensiones gigantescas. Esa es la razón por la cual Colombia también ha iniciado negociaciones con Rusia y con el productor de la vacuna rusa, Gamaleya, y a su vez ha anunciado la llegada y la compra de varias dosis de la vacuna china, que venía negociándola con anticipación, pero que posiblemente sea la primera que termine siendo despachada para el país. Así que, para resumir, posiblemente no sé si siguen las cosas como van, si la dinámica de la escasez global de dosis y el despacho, el incumplimiento de despachos por parte de la industria a nivel planetario se mantiene en la velocidad que estamos viendo, y si además los países ricos continúan con una estrategia de bloqueo y de protección de su población sin considerar las necesidades de los países más pobres, la meta de la vacunación no se cumplirá en 2021, posiblemente se haría en 2022 en las partes tardías, en un momento entrado largo de 2022, como lo dijo The Economist. No lo ha dicho ningún centro de pensamiento crítico, ni porque a quienes hacemos estos llamados de atención desde el año pasado, desde abril, estábamos diciendo, ojo que se va a producir una escasez global, ojo que 3 o 4 empresas occidentales no pueden suplir el mercado global, ojo que va a haber una escasez artificial por ventas exageradas de las empresas que están haciendo esa presión tecnológica tan grande. Colombia abra el portafolio y mire a Asia, revise las vacunas alternativas para ir configurando un plan B frente a este asunto, y además piense seriamente en una estrategia de transferencia tecnológica para América Latina en capacidades de producción. Eso lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, pero se nos ve con un poco de resquemor, incluso se utiliza mucho el término de fracasómanos, injustamente etiquetados, pero esto lo está diciendo The Economist. Ayer hizo una declaración muy fuerte el secretario general, el director general de la OMS. Varios líderes europeos, insisto, acaban de decir que van a proponer la ruptura de las patentes para garantizar la ampliación de las empresas que puedan escalar producción de estas vacunas, y América Latina está en estas condiciones complicadas, así que no creo que Colombia tenga, digamos, ninguna estrategia para estar fuera de esta presión global tan fuerte. Esperemos que no. Yo espero seriamente que les cumplan, que esto se destrabe por ahí en mayo, abril, pero esto se va a retrasar unos meses. El 20 de febrero vamos a tener algunas dosis, posiblemente dosis de la vacuna china con unas poquitas dosis de Pfizer. No vamos a tener la vacuna AstraZeneca, Oxford, entre otras cosas, porque Oxford AstraZeneca no ha presentado el dossier de la vacuna para aprobación por el INVIMA, así que la cosa no está tan sencilla. Carlos, la misma pregunta para usted. Iván, lastimosamente el éxito del Plan Nacional de Vacunación no depende exclusivamente de Colombia. Como lo expresó la doctora Claudia Vaca, dependemos mucho de la
de las promesas y de la capacidad de producción de los laboratorios multinacionales. El Plan Nacional está diseñado en muy buena medida bajo la presunción de que en algún momento pasaremos de una escasez a una sobreoferta, porque efectivamente hay muchísimos laboratorios investigando, pero esto requiere procesos de aprobación. Entonces, la respuesta a la pregunta es ni idea, no se sabe, no se puede predecir y los laboratorios no tienen, ni ellos mismos tienen la certeza de cuál puede ser el ritmo de producción efectivo. Creo que una vez se dé ese escenario de oferta suficiente o una vez el gobierno tenga garantizadas las fechas de llegada de las vacunas que ya adquirió y que ya prácticamente ya pueden satisfacer el plan, creo que serán muy importantes dos cosas. La primera, Iván, que se permita la venta de vacunas por parte de privados. Hay muchas empresas que quieren inmunizar a sus propias poblaciones. Se ha armado un debate y muy interesante al respecto. Yo creo que la priorización del ministerio no debe ser alterada. Sin embargo, en un momento en que ya haya sobre oferta o por lo menos oferta suficiente, que cada persona pueda vacunarse libremente una vez conocidas las vacunas, sus eventos adversos, y las empresas que quieren vacunar es importantísimo para la reactivación económica, y esto no es un discurso de favorecimiento a las clases más favorecidas, sino es un discurso de pragmático, de que las personas que puedan vacunarse y lo puedan hacer y lo quieran hacer con sus propios recursos, pues lo hagan y vamos saliendo más rápidamente de esto. Y lo segundo, que es una pelea que la doctora, muy legítima y muy valiosa, que la doctora Claudia Vaca ha dado a lo largo de toda su trayectoria, que es fortalecer las capacidades de producción de Colombia y evaluar la posibilidad de que en algún momento esto sea posible. Veo esa aspiración más lejana, pero no menos legítima. Muchas gracias, Carlos, por esa respuesta. Y antes Yo de quisiera irnos, hacer una anotación acá. sí, Claudia, antes de Este es pasar a el la tema más movido y este es el tema más duro de todo este asunto, o sea, porque es que uno puede hacer los planos de la casa y tener comprados los muebles de la sala, pero si no le entregan la casa, pues no puede estrenarse los muebles de la sala, o sea, sin vacuna no hay plan de vacunación. Eh, y, 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 entiendo perfectamente la forma como lo presenta Carlos, en el sentido de que en algún momento vamos a tener sobreoferta, si le cumplen al gobierno el plan va a ser un éxito, si las farmacéuticas cumplen sus promesas, pues todos vamos a ser felices. Pues sí, claro que todo eso es lo que pudiera pasar para poder cumplir ese plan y hacer todo lo que tenemos que hacer. Lo que yo me pregunto es qué cosa tenemos que hacer para que eso no dependa de las promesas ni de que llegue el momento de la sobreoferta, para que haya suficientes dosis y todos podamos comprar lo que queremos. O sea, es como decir, muchachos, no comamos hasta que baje el precio del pan y mientras tanto, pues esperemos porque pues en algún momento va a llegar el pan más gratis. Entonces, mientras tanto, no comamos. Me parece que es una postura resignada. Entiendo que no es el rol del gremio que representa a Carlos, ni tampoco el rol de lo que él puede hacer, pero creo que es bueno también decir públicamente y establecer claramente para la ciudadanía y en estos espacios de comunicación que esto no depende solamente de los externos porque los externos sean malos o buenos. Nosotros somos un gobierno que tiene asiento, que tiene voz y voto y que puede cambiar las condiciones en los espacios multilaterales para que se cumplan las condiciones leoninas en las cuales se firmaron los contratos. O sea, esto no es un asunto de que falló el multilateralismo, lloremos todos, cómo son de malos la industria y qué vamos a hacer. Es cómo hacemos para que ese plan se cumpla y las condiciones de las entregas y los acuerdos que se hicieron desde julio del año pasado, desde abril del año pasado se cumplan. Ese es el punto. Y claro, estamos en el peor de los momentos en este instante porque es el momento de la escasez y aun cuando tuviéramos mucho dinero para comprarlo, hiciéramos mucha pataleta, no lo vamos a lograr. Pero sí hay espacios en los cuales se está discutiendo esto, sí hay un bloque de países de más de 200, de cientos de países, el bloque africano en su totalidad, varios países europeos se han sumado, América Latina, algunos de los países han hecho algunas declaraciones y es el momento de empezar a decirlo, incluso para que la ciudadanía entienda que el gobierno nacional ha hecho unos esfuerzos y que no se lo están cumpliendo. El presidente de la República hizo ayer unas declaraciones
pues preocupado, pero como echando la culpa a los demás, como si él no estuviera, como si él no hiciera parte del multilateralismo. Lo que yo llamo la atención en este sentido es que sería deseable y daría mucha tranquilidad a la ciudadanía que el gobierno también diga qué le están incumpliendo y por qué le están incumpliendo y no asuma una actitud contemplativa y en alguna medida, o sea, no he visto ninguna mamá que cuando un carpintero le incumpla, lo coja a besos y le diga, pobrecito, lo va a esperar. Se pone bravita y le dice, venga a ver, usted a mí me dijo esto y por lo menos le hace saber a todos sus clientes el señor carpintero que no le cumplió. Y pues los carpinteros todos son incumplidos, pero las mamás cuando se ponen bravas hacen que le entreguen la obra como habían dicho que tenía que entregar. Entonces yo aquí lo que quiero llamar es a que la actitud contemplativa como la actitud resignada y esperemos a ver qué pasa, la encuentro un poco vergonzosa y no me la aguanto. Perdón. Tranquilo. Iván. Queremos preguntarle a Carlos sobre el papel de las EPS. ¿Cuál va a ser el papel de las EPS y de las aseguradoras? Carlos, qué pena te pido ahí como brevemente porque ya estamos por supuesto a cortas. Lo importante es la coordinación perfecta. El plan demanda una coordinación perfecta. Todos los actores del sistema tienen responsabilidades. En nuestro sistema tiene la tendencia a que solo el asegurador es el responsable y los demás no tienen un papel relevante. Entonces, ¿qué hace la EPS? Y esto es muy importante para la ciudadanía. La EPS recibe del Ministerio de Salud el listado de la población que debe vacunar, que es afiliada a esa respectiva EPS. Y recibe también el listado de instituciones prestadoras, o sea, de hospitales y clínicas que estarán habilitados para vacunar. La EPS debe hacer la relación entre el afiliado y el puesto de vacunación. ¿Quién hace la vacunación y quién llama al usuario? El hospital, la clínica o el puesto de vacunación donde se vaya a hacer la vacunación. Ellos son los responsables del agendamiento. Ahora bien, habrá algunos casos en los que esa población no se encuentre, se mete a mi vacuna COVID-19 y no se ve ahí reflejado. ¿Qué hace este ciudadano? Debe postularse ante su EPS, la EPS le debe hacer los exámenes correspondientes para determinar si sí es población priorizada, o sea, si sí tiene una de las 11 comorbilidades o de las 11 condiciones, y se le hacen los exámenes y esa persona ahora sí quedará priorizada se surte el proceso que ya mencioné. La IPS, o sea, el hospital, la clínica, llama al ciudadano y le dice en dónde, a qué hora será la inmunización. Ese es el papel fundamental de las EPS. Vale, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Entonces, una breve anotación antes de ir allí, Carlos. Nos disculpamos con todas las personas que nos han escrito y les agradecemos porque son muchas las preguntas que la gente están haciendo, Carlos y profesora Claudia Vaca, porque eso es un tema que preocupa mucho y hemos seleccionado dos que nos parecen muy importantes porque otras ustedes ya las han ido tocando. Una la hace Edgardo Lara para Carlos Dagger y pregunta sobre los centros de acopio de las vacunas, sobre todo, y segundo, ¿a qué departamentos este primer envión de vacunas van a ser enviadas? Y tercero, en ese mismo paquete, las que sufran daños, Carlos, por congelamiento, se quebraron, se cayó, algo pasó, ¿quién va a responder por ellas? Edgardo, qué buena pregunta. Rápidamente. El ministerio, según ha comunicado por diversas fuentes, el ministerio o el sistema, el plan ampliado de inmunizaciones dispone de 37 bodegas en todo el país en el plan ampliado de inmunizaciones. Y estos sirven de manera perfecta para las vacunas que no requieren ultracongelación, ahí no hay ningún problema. Se utiliza la misma logística que se ha utilizado históricamente en el plan ampliado de inmunizaciones. Hay 37 de estas. El gobierno para la vacuna de Pfizer adquirió 44 ultracongeladores que va a distribuir en 19 ciudades. ¿Qué departamentos primero? Ninguno. O sea, todos van a recibir primero. Se distribuye homogéneamente siguiendo los criterios y de manera proporcional a la población. Es lo que ha advertido el ministerio. Y la última pregunta, el decreto establece que las entidades territoriales deben adquirir pólizas de seguros para estas contingencias de pérdida de las vacunas. ¿Son ellas entonces las que responderían, Carlos? Las aseguradoras. Los seguros. Bueno,
adquiridas por las entidades territoriales de salud. Muchas gracias. La segunda pregunta que escogimos la hace María José a la docente Claudia y pregunta, leo textualmente, a las personas de 16 a 59 años que no tienen comorbilidades ni se encuentran en ninguno de los grupos priorizados para la vacunación, ¿en qué año podríamos pensar en que nos van a vacunar? ¿O para esto se dejó abierto el acceso de compra de vacunas a privados? Posiblemente. Las personas que no tienen comorbilidades, que no están en estas fases y que no estarían cubiertas posiblemente si quieren y si de manera voluntaria quieren acceder a la vacuna, posiblemente tendrán que hacerlo a través de sus seguros de salud o a través de una compra directa. Perfecto. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Queremos pedirles que por favor no olviden leer nuestra más reciente investigación sobre un posible subregistro en el conteo del personal de salud que ha muerto por COVID-19. Esta investigación la encuentran en nuestro sitio web www.cuestionpublica.com. Ingrid. También las invitamos a todos y todas a estar muy pendientes de nuestras redes en Twitter, Facebook e Instagram, porque este domingo 7 de febrero regresa Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada con 25 nuevos senadores en nuestra aplicación Instagram, para que no se lo pierdan. Les agradecemos enormemente a todas las personas que nos han acompañado, particularmente a la docente y farmacoepidemióloga Claudia Vaca. Claudia, gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer haberlos acompañado.